Tengan un buen día, estudiantes de octavo. Este día les voy a explicar los temas de la primera semana de junio, de la cual se van a tratar la actividad número 1. Así que pongan atención y si quieren tomar apuntes, tómenlo, porque no es mucha teoría, es más que todo ejemplos y una pequeña explicación de los 3 temas que les voy a dar ahora. Entonces empecemos con la unidad 4, ¿sí? En la última clase terminamos la unidad 3 sobre funciones lineales. Ahora vamos a ver algo muy distinto. La unidad 4 se trata sobre paralelismo y ángulos de un polígono. Recordemos que es un polígono. Un polígono es una figura, miren, geométrica formada por 3 o más líneas no alineadas, las cuales tienen ángulos y vértices, ¿sí? Vaya, el primer tema que vamos a ver es suma de ángulos internos en un polígono. Esto está en la página 110. Vaya, ejemplos de polígonos, el más fácil, un triángulo. Otro, un cuadrado, miren, tiene 4 lados, tiene lados y tiene vértices. Recuerden que los vértices son los puntos que están en las esquinas, por decirlo así. ¿Qué otro? Tenemos pentágonos, 2, 4, 5 lados, hexágonos de 6 lados, heptágonos de 7 lados, octágonos de 8 lados y así. Pueden tener muchos lados, tienen lados, vértices y ángulos, ¿sí? Algo importante va a ser el triángulo en este caso. Con los triángulos vamos a poder hacer muchas cosas. Que lo que nos va a importar para este tema, ¿qué es? Ángulos internos, ¿sí? Desde quinto grado les enseñamos que la suma de los ángulos internos, recuerden, los ángulos internos son los que están adentro, ¿sí? La suma de los ángulos internos de un triángulo siempre es 180 grados. Siempre. No importa si el triángulo es pequeño, si el triángulo es grande, si es alargado, no importa. Siempre su suma de los ángulos internos de un triángulo es 180. Vaya, veamos un ejercicio práctico para poder entender este tema, ¿sí? Como yo lo que quiero es encontrar la suma de los ángulos internos, o sea, los ángulos de adentro, de cualquier polígono, ya sea de un cuadrado, de un pentágono, de un hexágono, de un polígono, ya sea de hasta 15 lados, no importa, yo voy a poder encontrar la suma de sus ángulos internos. Entonces veamos un ejercicio práctico. Primero dibujemos un pentágono, ¿sí? Sabemos que un pentágono tiene 5 lados, entonces dibujémoslo. 1, 2, 3, 4, 5 lados, ¿sí? Lo pueden hacer así, lo pueden hacer más grande, más pequeño, no importa, siempre le va a salir lo mismo. Ahora, ¿qué hacemos? Segundo paso. Toma cualquier vértice y forma triángulos con los demás vértices. Tomemos este vértice, ¿sí? Ustedes pueden tomar este, cualquiera que ustedes quieran, pero tomen uno. Y de este vamos a trazar líneas hacia los otros vértices para formar triángulos. Por ejemplo, si yo la trazo de acá hasta acá, no me va a servir de nada, porque yo lo que quiero es que se me forme un triángulo. Entonces, trazo acá, ya tengo un triángulo, acá, otro triángulo, y aquí se me forma otro triángulo, ¿sí? Ya no puedo hacer más líneas, ¿por qué? Porque no me va a servir de nada, no se me van a formar triángulos. Entonces, ¿cuántos triángulos tengo? 1, miren, 1, 2, 3 triángulos. Encuentra, número 3, encuentra la suma de los ángulos internos del pentágono. Vaya, yo lo que quiero hallar es esto, miren la suma de este con este, con este y este. Estos son los ángulos internos del pentágono, ¿sí? Tiene 1, 2, 3, 4, 5 ángulos internos. Pero ¿para qué hice los triángulos? Fácil. Miren, al sumar los ángulos de los triángulos, se me hacen todos los ángulos internos del pentágono. Entonces, lo único que voy a hacer es sumar los ángulos internos de este triángulo, los ángulos internos de este triángulo y los ángulos internos de este triángulo. ¿Para qué? Para poder encontrar la suma de todos los ángulos internos del pentágono. Veamos para el triángulo 1. Pongámosle así, triángulo 1. Sabemos que la suma de los ángulos internos de este triángulo, ¿cuánto es? Por lo que les recuerdo acá es 180. Y la de este, que es otro triángulo, 180. Y la de este, 180. ¿Cuántas veces está el 180? Borremos esto, no era necesario. ¿Cuántas veces? 1, 2, 3. 3 por 180. ¿Y cuánto es eso? Averigüémoslo. 3 por 0, 0. 3 por 8, 24. Pongo 4 y me llevo 2.
3 por 1, 3, más 2, 5, me da 540. Y eso es la suma de los ángulos internos de este pentágono, ¿sí? Ya hicimos el número 3. Hagamos el último. ¿Cuál es la diferencia entre el número de lados y el número de triángulos que se forman? Vamos a ver. N dice el número de lados. ¿Cuántos lados tiene esto? 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cuántos triángulos se me formaron? 1, 2, 3. Se me formaron 3 triángulos. ¿Cuál es la diferencia? 5 menos 3, 2. Eso quiere decir que la diferencia entre el número de lados y el número de triángulos que se me forman siempre es 2. Y de acá, ¿para qué les expliqué esto? Porque de acá sale esta fórmula. Esta fórmula es la que vamos a usar. La suma de los ángulos internos para cualquier polígono de n lados es n menos 2 por 180. Miren, el menos 2 significa la diferencia que sacamos, la diferencia que hay entre el número de lados y el número de triángulos que se me forman. Por ejemplo, encontremos la suma de los ángulos internos de un n-ágono. Un n-ágono es el que tiene 9 lados. Y un octágono, sabemos que es el que tiene 8 lados. Entonces usemos la formulita. ¿Cuánto vale n para un n-ágono? N vale 9, es el número de lados. Entonces usemos la fórmula. N menos 2 por 180. En vez de n pongo 9. O sea, 9 menos 2 por 180. 9 menos 2, 7. Por 180. Y hagamos esta multiplicación. 7 por 0, 0. 7 por 8, 56. Pongo 6, me llevo 5. 7 por 1, 7. Más 5, 2. Me da 1260 grados. Y esa es la suma de los ángulos internos de un n-ágono. Veamos para el octágono. N vale 8 en este caso, ¿sí? Entonces uso la fórmula. N menos 2 por 180. ¿Cuánto vale n? 8. O sea, 8 menos 2 por 180. ¿Y cuánto es 8 menos 2? 6 por 180. Hacemos la multiplicación. 6 por 0, 0. 6 por 8, 48. Me llevo 4. 6 por 1, 6. Más 4, 10. 1080 grados. Entonces, esa es la suma de los ángulos internos de un octágono. Y así lo pueden hacer para cualquier polígono, ya sea que n valga 10, n valga 3, n valga 5, cualquier n, ¿sí? Veamos otro ejemplo un poco más difícil, por decirlo así. Encuentre la medida del ángulo desconocido. Miren, quiero encontrar esta medida. ¿Qué es lo que me están dando? Me están dando los ángulos internos, pero me falta esto. Vaya, primer pregunta, ¿cuántos lados tiene esto? Tiene 1, 2, 3, 4. Es un cuadrilátero, o sea que en este caso n vale 4. Ahora encontremos cuánto debe ser la suma de los ángulos internos. ¿Cómo? Con la fórmula. N menos 2 por 180. ¿Cuánto vale n? 4. 4 menos 2 por 180. 4 menos 2, 2 por 180. Y eso fácilmente es 360. Eso quiere decir que al sumar todos estos ángulos me tiene que dar 360. Veamos la suma. 65 más 105 más 130 más el ángulo que me hace falta, pongámosle x, porque no sabemos cuánto vale, más x. ¿Cuánto me tiene que dar? 360. Entonces sumemos esto. ¿Cuánto es 65 más 105? 170. 170 más 130, 300. Más x igual a 360. Ahora, ¿cuánto tiene que ser x para que al sumarlo con 300 me dé 360? Pues fácilmente encontramos que x vale 60 grados. Y eso es lo que vale este ángulo, 60. Entonces de eso se trata el primer tema, sobre ángulos internos, ¿sí? Con esta formulita ustedes ya pueden saberlo todo sobre los ángulos internos. Veamos el siguiente tema, se llama suma de ángulos internos por triangulación. Esto está en la página 112 del libro del segundo trimestre. Vaya, ya sabemos que
¿Qué son los ángulos internos? ¿Sí? Son los ángulos que están adentro del polígono. Ya sabemos la fórmula para encontrar la suma, pero hay otras formas aparte de esa fórmula. Podemos hacerlo de 3 formas distintas, siempre usando triángulos. Podemos hacerlo ya sea triangulando. ¿Qué significa triangulando? Haciendo triángulos. Triangulando desde el punto interno al polígono. Quiere decir que si yo tomo un polígono, por ejemplo, un pentágono, mire, tiene 5 lados. Yo puedo trazar un punto en medio o en cualquier lado que sea dentro del polígono, ¿sí? Y de acá, yo lo que puedo hacer es hacer triángulos. Puedo hacer triángulos a partir de este puntito hacia los otros vértices. Miren, puedo hacer acá, me sale un triángulo. Hacia acá me sale otro triángulo, otro y otro. Y ya tengo todos los triángulos. ¿Cuántos triángulos me salieron? 1, 2, 3, 4, 5. Tengo 5 triángulos. ¿Cuánto vale la suma de los ángulos internos acá? 180. Acá 180, acá 180, 180 y 180. ¿Cuántas veces? 5 veces. Entonces 5 por 180. ¿Y eso cuánto me da? Vamos a ver, 5 por 0, 0. 5 por 8, 40. Pongo 0 y me llevo 4. Y 5 por 1, 5 más 4, 9. Me da 900. Pero hay algo aquí que nos sobra. ¿Por qué? Yo lo que quiero es encontrar la suma de estos ángulos. Miren. Pero acá yo estoy sumando algo de más. Estoy sumando de más esto que está acá, miren. Todo esto, yo lo estoy sumando de más. Entonces, ¿cuánto vale esto? Sabemos que esto vale 360. Miren, una vuelta entera es 360. Entonces, por eso hay que quitarle 360 al 900. Porque esto lo estamos sumando de más. Porque yo solo quiero estos ángulos, sumar estos ángulos. Entonces restemos esto. Pueden hacerlo así o podemos hacerlo más fácil de forma vertical, como se les haga más fácil. 0 menos 0, 0. 0 menos 6 no se puede. Prestamos 1, entonces 10 menos 6, 4. Y a este como prestamos se queda a 8. 8 menos 3, 5. Y me queda 540. Y esa es la respuesta. Veamos otro método. También podemos hacerlo triangulando desde un punto sobre un lado. Es decir, poniendo un punto sobre cualquier lado, sobre este o este, cualquiera. Yo decidí este. Y luego, ¿qué hacemos? Lo mismo, trazamos triángulos hacia los demás vértices. Miren, hacia acá y hacia acá. Ustedes tienen que esa regla. Vaya, entonces, ¿cuántos triángulos nos salieron? 1, 2, 3, 4 triángulos. Es decir, 4. Este triángulo, ¿cuánto es la medida de los ángulos internos? 180. Este 180. 180 y 180. Entonces 4 por 180. Y eso me va a dar 4 por 0, 0. 4 por 8, 32. Pongo 2 y me llevo 3. 4 por 1, 4 y 3, 7. Pero, de nuevo, estamos sumando algo de más. ¿Por qué? Yo solo quiero sumar estos, miren. Estos que están acá. Solo estos. Y yo estoy sumando esto también. ¿Y cuánto vale esto? ¿Cuál es la medida de esto? Eso es 180. Recuerden, una línea recta siempre va a formar un ángulo de 180 grados. Entonces le tengo que quitar 180. Restamos esto. Ya saben, pueden hacerlo horizontal o vertical, como ustedes se les haga más fácil. 0 menos 0, 0. 2 menos 8 no se puede, presto 1. 12 menos 8, 4. Y 6 menos 1, 5. 540. Miren, nos dio exactamente lo mismo. 540, 540. Eso significa que el siguiente nos tiene que salir igual, 540. Veamos. La última forma es triangulando desde un punto externo. Es decir, un punto afuera. Cualquier punto. Puede ser acá, 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 cualquiera, con tal de que sea afuera. Entonces, lo mismo, vamos a realizar triángulos hacia los demás vértices, ¿sí? Primero, tenemos que hacer esto.
hay que hacer esto para formar un pequeño triangulito. Vaya, ahora sí, trazamos este puntito hacia los demás vértices. Empezamos el primero hacia acá, el segundo y el último. ¿Cuántos triángulos tengo? 1, 2, 3, 4 triángulos me salieron, miren. ¿Cuánto vale la medida de los ángulos internos de este? 180. De este 180, de este 180 y de este 180. ¿Cuántas veces? 4 veces. Y sabemos que eso da 720. Pero, de nuevo, yo solo quiero la medida de estos ángulos que están acá, de los ángulos del pentágono. Pero yo estoy sumando algo de más. ¿Qué estoy sumando de más? Este triángulo estoy sumando de más. La medida de estos ángulos. Los estoy sumando de más. ¿Y esto qué es? Esto es un triángulo. ¿Cuál es la medida de un triángulo de los ángulos internos? 180. Entonces hay que restarle 180. Y eso sabemos que da 540. Y ya. Pueden hacerlo de esas tres formas o usen el método más simple. La formulita. Fácil. ¿Cuántos lados tengo? 1, 2, 3, 4, 5. Entonces n vale 5. Solo lo sustituyo. 5 menos 2, 3 por 180. Veamos cuánto sale. 3 por 0, 0. 3 por 8, 24. Pongo 4 y me llevo 2. 3 por 1, 3. Más 2, 5. Miren, me salió 540. Obviamente esta forma es la más fácil, ¿sí? Traten de trabajar la página 113 y pasamos al último tema, que es el más fácil de hoy, ángulos externos de un polígono. Vaya, ya vimos los ángulos internos, son los que están adentro, pero los externos, como el propio nombre lo dice, son los que están afuera, miren, están afuera del polígono y están a la par de los ángulos internos, ¿sí? En este caso, A, B y C minúsculas son los ángulos internos y A, B, C mayúsculas son los ángulos externos, ¿sí? Hay una cosa importante. Esto, miren, todo este ángulo, el ángulo que forma una línea recta, o sea, esto, es 180 grados. O sea que A minúscula más A mayúscula me da 180 grados. Siempre que vean una línea recta, su ángulo es 180. Miren, línea recta, ángulo 180. Línea recta, 180. Vaya, ¿por qué les digo que es el tema más fácil? Porque aquí no importa el número de lados. La suma de los ángulos externos, miren, externos, de un polígono siempre es 360. No importa su número de lados. No importa. Si a mí me dan un triángulo, la suma de sus ángulos externos es 360. Si a mí me dan un cuadrilátero, su suma de los ángulos externos es 180. O un ejemplo, ¿cuál es la suma de los ángulos externos de un pentágono? ¿Cuántos lados tiene un pentágono? Tiene 5. Pero acá no importa. ¿Por qué? Los ángulos externos de un pentágono siempre van a ser 360. O de un hexágono, tiene 6 lados. No importa cuántos lados tengan. La suma de sus ángulos externos es 360. Por eso les digo que es el tema más fácil. La respuesta siempre es 360. O veamos este ejemplo. Calcular el valor del ángulo faltante. Vaya, miren, me están dando todos los ángulos externos, menos este. Yo lo tengo que hallar. Pongámosle a este X, porque no sé cuánto vale. Entonces tengo 85, 70, 45 y 88. Primer pregunta. La suma de ángulos externos, ¿cuánto es? Para este, ¿cuántos lados tiene? 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cuál es la suma de los ángulos externos de este pentágono? Ya se los dije, 360, no importa los lados. Vaya, entonces, vamos a sumar todos estos ángulos externos, todos. 85 más 70 más 45 más 88 más X. Esto me tiene que dar 360. Entonces sumemos todo esto. 85 más 70, 155. Más 45, 300. 300 más 88, 388. Más X igual a 360. Entonces, ¿cuánto es el valor de X? Fácil, despejémosla. ¿Saben qué significa despejar, verdad? Dejar a X sola. Entonces, ¿qué es lo que me estorba acá? Para que X esté sola. El 388 se está sumando. Al otro lado va a pasar a
restarse. A restarse, aquí era 288. Va a pasar a restarse, o sea, 360 menos 288. ¿Y eso cuánto nos va a dar? 72. Y esa es la respuesta. El ángulo que falta vale 72 grados, ¿sí? Bueno, eso es todo por ahora. Si tienen alguna duda, consúltenme, ya que de esto se va a tratar la primera actividad.